A ver, en principio, la constitución política, partamos del nombre del curso. El curso se llama Derecho Colectivo Laboral o Derecho Laboral Colectivo. En este caso, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si nosotros hablamos del derecho colectivo, lógicamente nos referimos a una colectividad. Esta colectividad en el derecho colectivo está referenciada principalmente a los sindicatos, a las organizaciones sindicales. Si me siguen, van a ver que todo tiene una secuencia y que es más sencillo de lo que parece. Derecho colectivo tiene que ver con una colectividad. Esa colectividad es la agrupación de trabajadores principalmente que conforman o que constituyen un sindicato. El sindicato tiene por propósito mejorar las condiciones de trabajo, proteger los derechos de los trabajadores. ¿De qué forma? A través de un diálogo. El diálogo entre el sindicato y el diálogo entre el empleador o entre la parte empleadora lo que procura es equilibrar una diferencia existente en una relación laboral. Si Grisel reclamara algo sola, sin duda podría caer en saco roto, pero si ella perteneciera a un sindicato con Víctor, Julio, Lucero, Milagro, Silvia, Yamil, Mauricio y otras personas más en número mínimo 20, en el caso de que sea un sindicato de empresa, es muy probable de que su pedido tenga una respuesta. ¿Y por qué razón? Porque sociológicamente la labor de los sindicatos tiene por propósito ejercer algún tipo de presión. Ustedes lo van a experimentar cuando, si es que no lo están haciendo ya, cuando trabajen en una empresa van a escuchar comentarios como: no, lo ha presentado el sindicato, o Yamil está afiliado al sindicato, Silvia está afiliada al sindicato. Entonces, el principal rol de los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y acá un pie de página. Cuando hablamos de la defensa de los derechos del trabajador, desde mi punto de vista, da lo mismo que estén afiliados o no afiliados. Y a modo de crítica, lo que ocurre es que muchas veces se hace esta distinción. ¿Por qué razón? Porque hay una especie de pugna de poder. Si Víctor fuera el secretario general de un sindicato y de otra parte Astrid fuera la secretaria general de otro sindicato, probablemente ellos estén en una constante pugna para que uno sea el mayoritario, ya que aquel que es mayoritario está en unas, por decirlo así, mejores condiciones de negociar. Y dicho sea de paso, la empresa no está obligada a negociar con el sindicato minoritario, a pesar de que, como ustedes lo habrán podido leer de la lectura del maestro Villavicencio, nuestro modelo es de pluralidad sindical. Recordemos, nuestro ordenamiento jurídico prevé un modelo de pluralidad sindical. ¿Qué quiere decir pluralidad? De plural, lógicamente, ¿no? Que permite la constitución de más de un sindicato dentro de una empresa. Entonces, esta es en principio la concepción inicial de lo que es un sindicato. Y si queremos ir más allá, podríamos preguntarnos, ¿el sindicato se ejerce en base a qué? Pues se ejerce en base a un derecho fundamental. Este derecho fundamental es el derecho de la libertad sindical. Tengámoslo muy presente, la libertad sindical es un derecho de carácter fundamental. Lo establece la Constitución política y ello está respaldado por convenios internacionales, específicamente el 87 y el 98. Entonces, estos dos convenios, a su vez, son de obligatorio cumplimiento en nuestro país. ¿Por qué? Porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Soy insistente en ello porque cuando ustedes ejerzan la profesión, no deben limitarse, un consejo, no deben limitarse solo a aplicar la normativa interna, sino que también deben aplicar la normativa internacional. Y esta normativa internacional, como los tratados internacionales, como los convenios de la OIT, son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén ratificados por nuestro país.
Tengan muy presente eso, los convenios y tratados internacionales son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando sean ratificados por nuestro país. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, forman parte del bloque de constitucionalidad y se entienden como normas de obligatorio cumplimiento o de eficacia, de carácter vinculante. Entonces, el derecho a libertad sindical sirve, digamos, de referencia para el ejercicio de otros derechos. O forma parte o está contenido dentro de un derecho más grande que es el derecho de asociación. Yamil tiene el derecho de asociación, sea o no sea trabajador. Es decir, es un derecho que a él lo acompaña a donde vaya. Él puede asociarse para formar un club deportivo, de repente es hincha del Deportivo Municipal, así como yo, entonces se afilia a ese club. Puede que Julio se afilie, digamos, a una asociación de literatura o Lucero a una asociación de teatro. Entonces, ese derecho de asociación rebasa el ámbito laboral. Como rebasa el ámbito laboral, es un derecho mucho más amplio. Cuando somos trabajadores, ese derecho a su vez o se manifiesta dentro del derecho de asociación un derecho que tiene pleno contenido laboral y es el derecho de libertad sindical. Como veíamos en el video de la OIT hace algunas clases, la libertad sindical o la importancia de reconocer el derecho a la libertad sindical radica en que garantizando su ejercicio, de cierta manera garantizamos el fortalecimiento de la sociedad. Recuerden, el respeto de los derechos laborales, en líneas generales, trae como consecuencia el fortalecimiento y el progreso de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si el papá de Milagros fuera un representante sindical y logra obtener una bonificación a fin de año de 10.000 soles, es lógico que esa bonificación vaya, digamos, para los gastos de la familia de Milagros. De repente su papá quiere pagarle un curso de inglés o de repente pueden ayudar a unos niños menos favorecidos a través de una chocolatada, ya que es diciembre. Entonces ganamos todos. Eso es algo que deberíamos tener bien claro. Libertad sindical, el respeto a este derecho ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Otro aspecto a considerar es que la libertad, como todas las libertades, tiene dos dimensiones. Siempre que hablen de libertad, asócienlo con una moneda. Una moneda tiene dos caras. Una de esas caras es la libertad positiva y la otra cara es la libertad negativa. La libertad positiva siempre está asociada a un hacer. Digamos que Paul Humberto es trabajador de la empresa X y él quiere afiliarse a un sindicato y se afilia. Esa actividad es el ejercicio de la libertad sindical positiva. Pero resulta que ya estando afiliado, se da cuenta que el sindicato negó la atención de una denuncia de hostigamiento laboral de Luisa porque Luisa no era afiliada al sindicato. Entonces, como Paul es, digamos, una persona con principios, dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve este sindicato? Si prácticamente van a condicionar la afiliación de un trabajador a la defensa de sus derechos. Entonces, se desafilia. Ese acto de desafiliación representa la libertad sindical negativa. Es decir, ya no quiere pertenecer al sindicato. Resulta que Grisel forma otro sindicato dentro de la empresa y Paul Humberto, como considera la relevancia de los sindicatos, se afilia a otro, es decir, se reafilia. Esa reafiliación
es libertad sindical positiva. Resulta que luego se da cuenta de que hay unas pugnas de poder y Paul Humberto se desafilia nuevamente. Y Andrea Quispe, dentro de la misma empresa, constituye otro sindicato, o sea, ya hay 3. Pero Paul, ya con las experiencias, con las 2 experiencias pasadas, se abstiene de afiliarse a cualquier sindicato. Libertad sindical individual negativa, se abstiene, decide ya no afiliarse a ningún sindicato. Se podría decir que la manifestación positiva está referida a la acción y la dimensión negativa a la abstención de. Dicho esto, como correlato a ello, y esto lo hemos tratado como referencia en las 2 primeras, o en la primera clase principalmente, y lo vamos a ahondar en las 2 clases siguientes, tenemos el derecho de negociación colectiva. Este derecho de negociación colectiva, más allá de los temas operativos, es muy sencillo de entender. Simplemente consiste en lo siguiente: el sindicato y la empresa se sientan, dialogan y llegan a un acuerdo. Eso es negociación colectiva. ¿Y por qué se llama negociación colectiva? Porque es un trato de un colectivo, el colectivo de los trabajadores y el colectivo de los representantes de la parte empleadora. Por eso, un consejo adicional es que siempre se percaten en las palabras. Libertad sindical, el ejercicio de la libertad en el ámbito de las relaciones laborales. Negociación colectiva, el trato de un colectivo, que en este caso es el colectivo laboral. Contrato de trabajo, con viene del conjunto, y trato es acuerdo, acuerdo conjunto, entre quienes se celebra ese acuerdo entre el empleador y el trabajador. Subordinación, SV significa bajo, ordinación viene de orden, por eso que es bajo la orden de alguien. Si ustedes reparan en ello, estoy convencido de que van a recordar siempre estos conceptos. La idea es que ustedes los asocien para que asociándolos los recuerden siempre, ya que va a ser parte del ejercicio de su profesión. Entonces, la negociación colectiva es sentarse y negociar a través del diálogo. ¿También es un derecho colectivo? También lo es. ¿Cuál es la base constitucional? El artículo 28. 3 derechos: libertad sindical, negociación colectiva y huelga. El producto de la negociación colectiva, ¿cuál es? El convenio colectivo, convención colectiva, acuerdo colectivo. Sobre la base de la inquietud de Julio de la semana pasada, como queramos llamarlo, si es un acuerdo de voluntades, da lo mismo que le llamemos convenio colectivo, acta colectiva, convención colectiva. ¿Por qué? Porque ya hay un acuerdo. Lo que importa es el contenido del acuerdo. Entonces, el producto de la negociación colectiva es el convenio o convención colectiva o acuerdo colectivo. Y finalmente la huelga. La huelga es otro derecho colectivo laboral sobre el cual vamos a incidir, que consiste principalmente en lo siguiente: en obtener mejoras en las condiciones de trabajo a través del ejercicio de la presión. Resulta que Víctor es secretario general de un sindicato y constantemente va a la gerencia general a pedir, digamos, una entrevista. Y el gerente general, como es una persona, digamos, que no ha llevado cursos de derecho laboral, piensa
que hablar con el sindicato es una pérdida de tiempo, entonces le dice a Víctor, ya mañana, ya pasado, llámame, escríbeme, envíame un correo, presenta tu documento. Y al final, Víctor no obtiene la oportunidad de diálogo. Entonces, ya están en plena etapa de negociación colectiva. Lo que hace Víctor es convoca una asamblea. Recordarán ustedes que la asamblea es el máximo órgano de un sindicato y que, por ejemplo, es quien decide la expulsión de un afiliado. Entonces, va a donde la asamblea, acuerdan una huelga. Y como veremos también en la clase sobre huelga, se sigue un procedimiento establecido para garantizar los servicios mínimos. De lo hasta aquí dicho, he ahondado un poco más en la libertad sindical porque es el derecho colectivo laboral sobre el cual ya hemos discutido. En la negociación colectiva y la huelga los he tratado de manera referencial porque en las clases introductorias se realizó esa presentación bastante referencial, pero respecto de estos dos últimos derechos van a ser profundizados en las clases posteriores. Principalmente es eso. Como verán, basta la idea de lo que es el trabajador y que agrupado forma un sindicato para que se desgaje todo lo siguiente. Entonces, estimados, ya digamos a pocos minutos de que empiecen su examen, 8:30, recuerden, quisiera preguntarles si tienen alguna interrogante final. Sí, doctor, disculpe, una ¿Qué pregunta. tal, Al Dani? ¿Cómo inicio, estás? buenos días. Al inicio dijo algo sobre que las empresas no estaban obligadas ¿a qué? No, al inicio señalé cuando hablé del sindicato mayoritario y sindicato minoritario. Ponía el siguiente ejemplo. Tenemos una empresa, digamos, el caso de Paul. Paul primero se afilia a un sindicato, tiene, digamos, discrepancias, se desafilia, constituyen otro sindicato, se afilia nuevamente a ese otro sindicato, tiene discrepancias, se desafilia, se constituye otro sindicato, es decir, ya hay 3 sindicatos y decide no afiliarse. Entonces puse el ejemplo de que habían 3 sindicatos y respecto de esos 3 sindicatos, Paul se había afiliado a 2 y había decidido no afiliarse en uno. Lo que señalaba era que a pesar de que la constitución política establece la libertad sindical y a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico prevé un modelo de pluralidad sindical, que quiere decir que en una empresa, por ejemplo, pueden haber más de un sindicato, pluralidad sindical, lo cierto es que en los hechos, en la práctica, las empresas solo se sientan a negociar con el sindicato mayoritario, dejando de lado muchas veces el sindicato minoritario. Entonces, esto era lo que señalaba, estimada señorita. Gracias, doctor. Francis, y finalmente con Yamil, ya que estamos a pocos. Francis, te escucho. Doctor, buenos días. Disculpe, cuando estaba empezando también la explicación, habló acerca de 2 convenios. No recuerdo muy bien si era el 87 o dijo 97. ¿Me podría, por favor, repetir? Esos convenios, Francis, están en la lectura del profesor Javier Neves. Sí. También están en la lectura del profesor Javier Arévalo Vela. En realidad, a esos convenios, en este momento, ya deberías tenerlos, digamos, bien mapeados, porque solamente son 3 convenios en materia colectiva los que está obligado de cumplir nuestro país. En realidad son esos convenios, es el convenio 87 y el convenio 98. Si no me equivoco, también era el 135 o 151. No, el 135 no trata en materia colectiva. Ya, Hay doctor, otros gracias. que tratan en materia colectiva que son el 151 y el 154. Yamil.
Bueno, sí, doctor, en realidad tenía una duda. Es que si en nuestra constitución se presentaba o se contemplaba lo que es alguna exclusión en referencia a la libertad sindical. Claro que sí, Emil, hay varias exclusiones y las hemos conversado cuando hemos tratado lo referente a los cargos de confianza, principalmente. Sí, y doctor, agregando a ello, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ellos tienen pues aparte, ¿no? Su competencia y su manera de cómo implementar. Doctor, ellos, que yo sepa, hasta donde tenía entendido, es que ellos no podían hacer uso también de la libertad sindical, porque están sometidos, o sea, subordinados. Mira, en realidad, Yamil, ya son las 8:30. Con gusto te puedo dar respuesta después de que den el examen, porque no es que dude de ti ni de la clase, pero daría pie a que me pregunten sobre la base de las preguntas que ya están leyendo. Así Mm. que el examen ha sido programado de 8:30 a 9:30 y ya, digamos, tienen un minuto avanzado. Con todo gusto, desarrollo lo que tú me preguntas. Por favor, hazme recordar en la siguiente clase. Gracias, doctor. Gracias. Que tengan un bonito día, éxitos en su examen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.